Bienvenidos a todos nuestros seguidores de Diario Criterio. Hoy estamos con una gran escritora, Vanessa Rosales, en el marco de estas entrevistas que estamos haciendo en el cubrimiento de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Voy a hacer una presentación cortica de ti. Vanessa es escritora y crítica cultural. Estudió Historia en la Universidad de los Andes, también hizo un máster en periodismo con La Nación y un máster en estudios de moda en Nueva York. Además es columnista del Espectador, escritora y tiene un podcast también titulado como su último libro, Mujer Incómoda. Bienvenida, Vanessa, muchas gracias por estar en Diario Criterio. Muchas gracias por tenerme. Bueno, muchos de los proyectos que has liderado y que has emprendido tienen este peculiar nombre de mujer de un tiempo para acá incómoda. Tu primer libro, que fue Mujeres Vestidas, y digamos que la mujer ha estado frecuentemente dentro de tu discurso y dentro de tu trabajo como escritora. ¿Qué representa para ti ser mujer en una sociedad como esta y cómo se ha transformado ese ser mujer a lo largo de estos años? Para mí, lo que significa ser mujer sobre todo es una pregunta, y es una pregunta muy incómoda, porque además justamente al situarme tanto en ese lugar es como muy evidente que es una conceptualización, que es una creación. Entonces el hecho de que esté tan situada específicamente en la categoría mujer supone algo contradictorio, porque en la medida en que me ubico desde allí también reconozco que no se trata de una narrativa ni biológica, ni esencialista, ni nada por el estilo, pero además sí creo que es precisamente por eso y en línea con eso, para mí es una pregunta que además ha estado muy atravesada por qué significa ser una mujer a lo largo de la historia y por ende cierta obsesión de qué significa ser una mujer de mi época, en mi caso. Y eso implica justamente eso que me preguntas muy sensiblemente de cómo ubicarse allí. Lleva a la historia de las mujeres y lleva como a una contemporaneidad donde pues con frecuencia agradezco ser mujer en esta época, y eso que lo soy dentro de unas circunstancias muy almidonadas también, pero además precisamente esa conciencia histórica que da ubicarse en el espíritu de la propia época o en la contemporaneidad para entender que no siempre tuvimos las posibilidades de vivir la vida en nuestros propios términos, y creo que esa es otra de mis grandes búsquedas o preguntas: ¿qué significa vivir la vida en libertad o vivir la vida en los propios términos? Vanessa, tú has querido ser escritora desde muy chiquita, desde temprana edad. Sí. Además, digamos que la escritura ha sido una de tus herramientas más fuertes, que lo has dicho, para incomodar, ¿no? Y frente a eso, ¿en qué momento enfocas tu energía a decir voy a construir un libro enfocado totalmente como a estas temáticas del ser mujer, de la feminidad, pero también fusionado con historias de tu vida personal? ¿Cuándo decides emprender este viaje literario? Es curioso porque en la medida en que he sido profundamente activa en el ejercicio escritural, por haber sido formada en ciencias sociales, por haber tenido experiencia formándome en periodismo, por haber ejercido desde mi hibridez el periodismo también, por haber escrito ampliamente en las redes digitales también, porque las plataformas digitales fueron una herramienta para mí que no siempre se comprendió de la manera en que yo hubiese querido, pero a pesar de que he sido muy activa en el ejercicio escritural, de todas maneras hay algo muy particular ahí, es que también hay un proceso de postergación. Es decir, que yo he ido como postergando ese destino que supuestamente tuve como con tanta claridad a los 8 años, que era cuando ya soñaba con ser escritora, y he ido como haciendo pero postergando. Y ahora es que voy a transitar hacia esos campos más tradicionales como es la ficción en este ejercicio escritural. Y de hecho siento que a pesar de ese volumen de producción, todavía no se me percibe como una escritora porque no he producido ficción. Todavía voy en el ensayo. Entonces, este ejercicio ensayístico creo que es como un eslabón en esa ruta que me está llevando como a eso que he postergado.
Y la idea de hacer un ejercicio de este tipo viene, creo yo, es ineludible incluir el lema de soy porque somos allí, porque de alguna manera también me han venido como formando algunas plumas ensayísticas como Siri Husbeth y Vivian Gornick y Natalia Ginsberg, por nombrar solo tres, como ese género del ensayo personal. Kate Bolick también, Rebecca Solnit, creo que me parece a mí que también contienen algo sobre lo personal, es político, un poco, que también es algo muy propio de la mujer incómoda. Entonces creo que fue como es como un paso desde la hibridez, ya acercándome a algo que puede dar más pistas de un ejercicio literario, porque sí hay como destellos en Mujer Incómoda que pueden ser más narrativos, pero todavía tal vez de pronto aferrada a la teoría un poco, porque eso me ha servido como una especie de coraza. Entonces creo que siempre tuve claro que quería escribir un libro todavía, es decir, tengo muchos libros en la cabeza que quiero escribir, pero este era como el paso en el momento para de pronto mostrar públicamente el momento de mi pluma en formación. Eso te iba a comentar ahorita, porque hay un par de ensayos que está narrado en segunda persona, luego hay otros que en primera persona, y siento que hay un juego que complementa mucho tu trabajo y lo que comentas al inicio del libro, y es como un libro híbrido, ¿no? No se esperen un libro de ensayos teóricos con citas. ¿Por qué decides puntualmente escoger esta segunda persona que es a veces tan fuerte a asumir en la escritura, pero que también es propia de otro tipo de narrativas, de novela, de otro tipo como de literarios? Creo que ahí está la estampa, una de las inquietudes que siempre he tenido, y es cómo podemos desestabilizar como los límites entre los campos, porque eso también viene no solamente de la formación científica social, sino incluso del periodismo, como estas delimitaciones muy rígidas entre los temas duros, los temas blandos. La sociología no debe encontrarse con la historia, y yo vengo formada también por, digamos, una subjetividad caribeña que de por sí creo que invita o acoge el sincretismo. El campo de los fashion studies, de los estudios de moda, que es un campo que se viene estableciendo sobre todo desde los 80, cuando se da un paradigma en las academias muy importante, también es un campo que nos invita al borramiento entre límites. A mí siempre me inquietó también mucho la aridez de la escritura teórica, pero la teoría me fascina. Entonces, de alguna manera, todo ese bricolaje es una manera también de desestabilizar a través de una estética del lenguaje lo que quiero escribir. Lo de la segunda persona es supuestamente como un recurso de enmascaramiento, de disimulo, como un autoengaño o un artificio ilusorio de supuestamente insinuar que tal vez no soy yo. Es como un recurso de distancia para protegerme de alguna manera. Pero creo que también es como una semilla de lo que es la narración en la ficción que estoy empezando a explorar ahora. De los 13 ensayos que conforman Mujer Incómoda, ¿hay alguno que te haya retado más o que te haya, digamos, que haya requerido de más esfuerzo intelectual o de mover como esas fibras? ¿Alguno de los 13 que hay del libro? Pues tal vez el que es más importante para mí, es decir, yo siento que lo más importante que he escrito es el capítulo 7. Es como como que creo que allí se contiene lo que soy y lo que podría ser como escritora. Es como una especie de terreno de potencialidad, es el capítulo sobre Cartagena, porque es un capítulo escrito con dolor y con poesía, como es para mí esa ciudad, y es un capítulo donde de alguna manera también hubo como una especie de, no sé si de catarsis sea la palabra, porque eran muchas frases y muchas verbalizaciones que he cargado durante años, desde muy joven, desde muy pequeña. Entonces ese capítulo es particularmente importante. Por supuesto, los capítulos sobre mi padre son pues muy retan desde otro lugar, ¿no? También porque esa apuesta de develar un poco la intimidad pues genera cierto vértigo, ¿verdad? Hay muchas emociones.
Uno de los capítulos titulado Lo femenino como espectáculo está prácticamente dedicado a esta serie Mad Men. Allí hablas de Betty, que es este personaje, la esposa del personaje principal, que encarna un poco la feminidad. Sé también que te gusta mucho consumir, obviamente, otro tipo de cosas, entre esas las series. Sí. Y mi pregunta está enfocada un poco a por qué escoger Mad Men. Tú nombras algunas características en el libro, pero para quienes no lo han leído, ¿cuáles fueron esos puntos importantes que viste en Mad Men para dedicarle un capítulo en Mujer Incómoda? Mad Men me ha producido una gran fascinación, pero también una gran incomodidad, porque si lo piensan y si recuerdan, Mad Men está inscrita históricamente en ese momento prefeminista, donde vamos a empezar a ver de alguna manera, a través del contexto particular, una agencia de publicidad en Madison Avenue, con todo lo que eso implica, vamos a ver alrededor cómo se empieza a resquebrajar, cómo se empiezan a resquebrajar las estructuras, cómo empieza a surgir como toda esa contracultura, el hipismo, la apertura de la conciencia, pero situada la serie en términos de lo masculino y lo femenino, fue una serie que a mí me generó muchas incomodidades cuando la empecé a ver ya hace, como en el 2009, 2010, ya hace muchos años, pero creo que es eso, como que también lo que permite ver en la textura de la vida, en la experiencia de la carne, esos desfases y esos desencuentros entre los hombres y las mujeres, y sobre todo esas mujeres que estaban ensayando nuevos territorios sin tener necesariamente unos antecedentes, como Peggy, por ejemplo, o cómo también la misma estructura carcomía o condicionaba de alguna manera a las mujeres como Betty. Pero es por el momento, está a punto de estallar el feminismo, pero todavía no lo ha hecho como se va a ver, por ejemplo, en la serie Mrs. America, que sí retrata un poco mejor ya cuando el movimiento de liberación de mujeres se instala en el radar público y político de otra manera, ¿no? En algunas entrevistas y en específicamente, tú aseguraste que el feminismo es justamente, el feminismo es justamente una forma de mirar críticamente el mundo. ¿Recuerdas cómo fue este primer acercamiento al feminismo, esas primeras memorias? Tengo dos muy distintas. Tengo una que durante mucho tiempo no le concedí la importancia que ahora entiendo que tiene, y que cuando yo era una adolescente, en mi edificio, quien era mi mejor amiga en ese momento, su madre, Patricia Guerrero, era una mujer feminista que trabajaba con las mujeres del conflicto. Y la casa de ellos, el apartamento era bellísimo, era muy caribeño, aunque ellos son bogotanos. Y ella tenía un escritorio lleno de papeles, y como que la veía todo el tiempo. Y ella me decía, yo tenía 15 años, que yo sería un gran instrumento para el movimiento. Y en ese momento la insolencia le decía, yo no soy feminista, 15 años. Pero luego el acercamiento que ya digamos que me sumerge en esas aguas de una manera pues irreversible, sucede en agosto del 2012, cuando llego a Parsons a estudiar estudios de moda, y deliberadamente quería tomar una clase que se llamaba Moda y Cine. Y mi profesora, que fue una gran mentora, fue una de las mujeres que más han marcado mi vida también, la doctora Marilyn Cohen, abordaba todo el tema, toda esa intersección entre moda y cine desde la perspectiva feminista. Entonces ahí descubrí la teoría feminista del cine de los 70s. Y ahí comprendí que todas mis inquietudes con la moda, con la estética, con lo femenino, venían completamente motivadas por la perspectiva feminista. Y desde ahí empecé una ruta de mucho estudio, y increíble, pero ya va una década de eso, donde también he podido vislumbrar o tratar de entender esa multidimensionalidad de lo que es la perspectiva feminista. Siguiendo por esta corriente feminista, pues el feminismo tiene muchos matices, como todas las corrientes, Así es. Unos más radicales que otros. Para ti, ¿qué significa el feminismo y cómo lo enseñas o cómo lo ejerces, ¿no? ¿Qué gamas de todos esos matices has decidido encarnar en tu profesión y como mujer? Yo creo que el feminismo, primero, antes que nada,
es una epistemología también, es una forma del conocimiento, de saberse situada. Y precisamente por saberme situada es que soy muy respetuosa de entender el lugar que ocupo. El feminismo es una perspectiva, es una forma de ver el mundo. Creo que también es un terreno muy incómodo porque para mí, de la manera en que yo lo veo, como se trata fundamentalmente de buscar, de liberar toda forma de opresión, eso es algo muy amplio y eso cobija muchos sujetos. Por supuesto que históricamente emerge como una forma de darle nombre a un problema histórico, que era esta desigualdad de las mujeres. Pero conforme ha ido floreciendo teóricamente, en la manera en que se ha ido dinamizando históricamente, una de las grandes características es precisamente su multiplicidad y su heterogeneidad. Entonces, por un lado, para mí es una forma de vivir, porque ante nada lo que busco es vivir en libertad, vivir en mis propios términos. Me sé situada, sé que mis opresiones pueden ser mínimas al lado de muchas otras subjetividades, entonces siempre está esa tensión de saberse situada, pero solidarizar con muchos otros sujetos en opresión, a veces callando, a veces apoyando públicamente, a veces permitiendo que sean otras voces las que, por supuesto, expresen la medida de sus experiencias políticas, pero también para mí es una perspectiva, son como unos lentes que tenemos que estar recalibrando, porque creo que el pensamiento crítico, que para mí también hace parte de la perspectiva feminista, implica ser muy cuidadosas del dogma y del atrincheramiento, y eso implica una incomodidad permanente de hacerse nuevas preguntas. Creo que también el feminismo es algo que está ligado a la palabra, y es que las mujeres o los sujetos femeninos sigan nombrando el mundo en sus propios términos. Creo que por eso también me interesa tanto la feminización de la literatura y del cine, y sé que hay colegas que no comparten eso, que no creen que hay que segmentar, y hace poco publiqué una columna que se llamaba Escritura Femenina, donde trataba como de desglosar todos esos elementos. Y por supuesto lo vivo en todo lo que hago, porque fundamentalmente trato de vivir una vida en libertad, conociendo que mis antecesoras y que muchas otras mujeres en mi contemporaneidad no lo pueden hacer. Pero creo que también el feminismo es una forma que, como busca precisamente, como decía, liberar toda forma de opresión, solidariza con todos los sujetos. Entonces el feminismo políticamente no puede estar desligado del antirracismo, no puede estar ni cerca de ningún tipo de retórica de odio o prejuicio como la transfobia, todo lo contrario. Entonces creo que eso es como una suma de algunas de las maneras en que lo vivo. Ahora tocabas varios temas, entre eso lo femenino y la feminidad. Y en otros espacios también tú has comentado que todo lo que se conoce como femenino es incómodo. Sí. ¿Por qué crees esto? Claro, este ha sido un gran tema de mi interés. Han habido algunas escritoras y algunos textos que me han marcado profundamente. Siri Husbeth es una de las escritoras, ha sido uno de mis grandes faros en entender precisamente cómo lo femenino es como un acervo de códigos y de codificaciones. Susana Castellanos también, en Colombia. Cuando miramos la historia en sus diferentes posibilidades, lo patriarcal nos enseña un pensamiento posicional donde nos empieza a parar justamente en lo femenino, lo masculino, la noche, el día, el bien y el mal. Y por lo general, en las construcciones culturales y sociales que vienen desde muy atrás, desde, no sé, los mitos de Eva y de Pandora, sí empieza a haber como una tendencia a asociar a lo femenino con la oscuridad, lo inexplicable, lo irracional. No porque estas cosas sean negativas, sino porque han sido construidas de manera para verse negativas. Lo femenino relacionado al cuerpo y no a la mente, lo femenino relacionado a lo sensiblero, a las emociones, a lo irracional, lo femenino relacionado al mal, lo femenino relacionado también a la subordinación, a la dependencia. Es muy interesante ver cómo, justamente como en ese gran sistema patriarcal que está basado en el pensamiento posicional jerárquico, por lo general lo que es asociado a lo femenino tiende a despreciarse o a incomodar o a verse de una manera negativa, porque incluso en la misma masculinidad, la masculinidad se construye de muchas maneras en torno a afirmarse en contra de lo femenino.
a negar lo femenino. Por eso también incluso los hombres que pueden ser femeninos porque se perciben por fuera de esa masculinidad patriarcal, son percibidos, han sido históricamente construidos de cierta manera por lo mismo. Entonces es muy interesante ver cómo muchas cosas asociadas a lo femenino han sido construidas negativamente o con desdén o con desprecio. Por la línea de lo incómodo, ¿qué tanto te gusta incomodarte e incomodar? Vivo muy incómoda. Vivo muy incómoda porque el pensar, para mí como la médula o en el corazón de todo está justamente, me preocupa mucho, incluso me está pasando ahora mismo, en estos momentos, mientras estoy haciendo esta entrevista, me está pasando que pienso, sí, ya he venido como, tengo una tendencia a la hondura y a la intensidad y al frenesí, como que voy muy al fondo de lo que me obsesiona o me interesa, pero entonces empiezo a tener cuidado de si no me estoy quedando en un lugar muy quieto o si no me estoy anquilosando un poco, cómo refresco las preguntas, cómo mudo de piel, y eso es muy incómodo. También creo que la incomodidad transita en términos de hacerme preguntas constantemente, que me quemen nuevas preguntas constantemente también, como dice Husbeth, esa incomodidad propia pues del proceso interno. E incomodar, incomodar es, a veces es ineludible y no es deliberado, a veces sí, a veces sí, a veces duele, a veces entristece, a veces cansa. Pero creo que también trato de ser muy fiel a mí misma, o trato, y creo que todo eso hace parte como de ese estar incómoda y de incomodar, pero lo más tremendo es estar incómoda. ¿Y qué haces para salir de esa incomodidad? Pues depende. Depende, creo que también creo mucho en un poco como se llama este libro de Vivian Gornick, de mirarse de frente. Creo mucho en mirarse de frente, y mirarse de frente requiere una autocrítica que no siempre es fácil y que a veces, precisamente por la autoexigencia, puede convertirse en algo muy implacable. Entonces, creo que tratar de... Curiosamente sigo trabajando intensamente en integrar y asimilar cosas que se suponen que tengo muy claras intelectualmente y que tienen que ver también con humanizarse, ¿no? Y entender el caos y la imperfección de la humanidad. Y creo que sigo también trabajando o asimilando mi propia voz interna, mi intuición. Hay una cosa muy brujeril, muy de lo femenino, muy de lo oculto, muy de lo inexplicable, que es la intuición. Y como me he sumergido tanto en el mundo teórico y en el mundo intelectual, sigo allí, y eso es lo que tal vez más me incomoda, como tratar de integrar un poco el personaje público, la pensadora pública, con algunas cosas que están allí como en la vida íntima. Vanessa, para finalizar, ahora lo tocábamos al principio y era este tema de explorar la ficción, sí, que también lo has mencionado. ¿Cómo va ese proceso que viene en camino en esos términos? Ahí va. Mujer Incómoda, por ejemplo, nació con cuadernos. Yo suelo escribir a mano, luego voy como transcribiendo, luego imprimo, como rayo, reordeno, pienso, me siento, y ya ese proceso inició con el próximo libro. Es una novela y a veces estoy teniendo como ese ejercicio de invocación, de ver a los personajes, pero es muy incómodo porque justamente me saca eso es una de las grandes incomodidades que estoy viviendo ahora, salirme de la teorización para narrar. No teorizar, no interpretar, sino narrar, tanto para la escritura como para la vida. Estoy en ese proceso. Pero ya se sembró la semilla. Lo que pasa es que también a veces, por mi tenacidad trabajadora o la autoexigencia, soy Leo también, entonces no me estoy poniendo una temporalidad
como antes, como esta novela tiene que salir en tal momento. No estoy permitiéndome también navegar la temporalidad de la escritura, que es tan espesa y tan particular, desde otro lugar. No necesariamente por lo externo, sino para conectar o permitirme justamente llegar a ese destino que supe quería transitar desde niña y que desvié de muchas formas, y la teoría, el ensayo, el periodismo, todo eso fueron formas de desvío, pero también de llegada. Entonces estoy permitiéndome y quiero permitirme como ese proceso creativo desde el caos y el goce, que no siempre es fácil, pero allí va. Pero ahí va, ya tiene título, ya tiene unos personajes, ya sé. ¿Qué temáticas trata? Es sobre los hombres. Okay. Es sobre los hombres, es sobre amar a los hombres, no entender a los hombres. Es una voz femenina que narra a los hombres. Entonces va a ser muy interesante porque el título va a tener hombres, no mujer. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues muchas gracias por este tiempo. Vanessa va a presentar su libro el próximo domingo. Sí. Cuéntanos un poco de eso. A las 6 de la tarde voy a estar con el gran Camilo Hoyos conversando en la Filbo, pues como de cierre además, porque es el último día. Y a las 7 voy a estar firmando libros. Y es la primera vez que hablo públicamente con un hombre sobre el libro. Pues me entrevistaron en estos días, pero no fue una conversación tan honda, entonces creo que también eso va a ser muy interesante. Qué bueno, Vanessa. Bueno, muchas gracias a todos. Sigan conectados con el cubrimiento de Filbo 2022.